Nuestro buen Dios y Padre, cuántas gracias te doy. De verdad es un privilegio poder estar delante de tu pueblo, delante de mi familia, mis hermanos, que aunque no les conozco, Señor, sé que tanto ellos como yo te tenemos a ti como nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Gracias por habernos llamado de ahí donde estábamos, Señor, y habernos rescatado. Y tenernos ahora aquí, en este lugar, reunidos como tu familia, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Y tú conoces nuestro corazón. Sé, Señor, que no hay nada que yo pueda esconder, que podamos ocultar de tu presencia. Y tú sabes cómo hemos llegado este día aquí. Hemos entonado algunos cantos, Señor, porque nuestro deseo es exaltarte, es adorarte, Señor. Pero ahora queremos guardar silencio y queremos solo, Señor, escuchar tu voz. Y tú conoces el corazón de mis hermanos. Te suplico, te ruego, Señor, da una palabra a este tu pueblo, Señor. Que ellos puedan irse con tu bendita palabra en sus corazones, Señor. Y todo aquello que esté de sobra, Señor, por favor quítalo y que solo quede tu bendita palabra en el corazón de cada uno de ellos. Y guiados por tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser hacedores de la misma. Pues todo te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pues como decíamos hace un rato, de verdad, hermanos, es un privilegio poder estar aquí. Yo agradezco mucho a Dios la bendición que Él nos da, ¿verdad? Cuando yo hablé con mi hermano Efraín sobre lo que iba a hacer en estos días, él me dijo: no te preocupes de nada, yo me voy a encargar de todo. Y de verdad, hermanos, estamos sorprendidos. Esto que acaba de decir esta hermana, ¿cómo se llama? La pastora, ¿verdad? Creo que es una realidad ya en la vida de estos dos hermanos, de esta pareja, ¿verdad? Ese corazón tan bondadoso. Yo me voy desafiado, ¿verdad? Cuando veo este tipo de amor, esta entrega, ¿verdad? Mi mami estuvo aquí hace pues ya varios años, ¿verdad? Y por ahí alguien le pidió a este caballero que la fuera a buscar y que le llevara un pastel porque era, creo, su cumpleaños o algo así. Mi mamá nunca olvida eso, siempre lo tiene ahí presente. Y de verdad, hermano Efraín, hermana Lorena, muchas gracias por darnos este privilegio de poder estar delante de la familia de ustedes para poderles compartir la palabra. Y bueno, esta mañana, este mediodía, nuestro hermano me ha invitado para que comparta, y vamos a hablar sobre una fe inquebrantable, ¿verdad? Y hermano, déjeme decirle, yo tengo alrededor de 47 años sirviendo a Dios de tiempo completo. A lo mejor no aparento la edad, ¿verdad? Pero sabe que ya son bastantes años. Por la pura misericordia de Dios, tengo 32 años viviendo con esta mujer que es mi esposa. Y juntos hemos podido caminar. Y Dios, ¿verdad?, pues ha estado tratando con nosotros, ha estado hablando también a nuestro corazón. Como todos los matrimonios, hemos enfrentado situaciones ahí de repente difíciles, pero ir conociendo a Dios es lo que nos ha mantenido allí, ¿verdad?, al frente. A veces hemos tenido caídas, pero Él nos ha vuelto a levantar, ¿verdad? Y ha sido muy especial ver, ¿verdad?, cómo Dios lo hace. Yo estoy convencido que si Dios no hubiese intervenido tanto en la vida de mi esposa y en la mía, nosotros no estaríamos juntos. Y cada vez que enfrento algo, vuelvo a ese momento y digo: Señor, te oramos, ayunamos por esta relación, y aunque las cosas se iban a ir por otro lado, Dios nos juntó, ¿verdad?, y nos tiene aquí, ¿verdad? Pero bueno, yo quiero hablar de lo que dice la palabra de Dios, y
quiero que pensemos en este versículo. Vamos a iniciar pensando en un pasaje que está allí en Hebreos 11. Hebreos 11. Voy a estar haciendo alusión a parte de todo este capítulo, pero le invito para que recordemos esta pequeña definición que da el autor de Hebreos. Hebreos 11:1. Y seguramente, ¿quién conoce este versículo de memoria, hermanos? ¿Sí? A ver, los que ya lo sabemos de memoria, vamos a repetirlo. Hermano, quítalo rápido. Sí, porque no nos vayan a hacer trampa. ¿Cómo dice el versículo, hermanos? Es pues que se espera la convicción de lo que no se ve. Ahora sí, hermano, vamos a ponerlo. Si usted no lo sabe, le invito a que se lo aprenda. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El autor de Hebreos está hablando a la iglesia que había estado pasando por un tiempo muy difícil, y él quiere llevarlos otra vez a que vivan su fe, y nos va a mostrar algunos principios que siempre creo que serán pertinentes, que usted y yo los tengamos presentes. ¿Cómo es que se forma, que se genera, que se gesta una fe inquebrantable? Bueno, lo primero que yo tengo que decirle, hermano, es que la Biblia nos enseña que todos aquellos que Dios nos llama, que por su gracia, ¿verdad?, un día nos alcanza, todos somos llamados a vivir una fe inquebrantable. Dios no hace acepción de personas. Él a todos nos bendice de esa manera. Dios quiere que tu fe, mi fe, sea inquebrantable. Es un proceso, sí, pero Dios quiere que tú y yo tengamos esa fe, hermanos. Ahora, ¿dónde inicia? De acuerdo con la palabra de Dios, ¿dónde inicia esa fe? Hermano, cuando uno lee la palabra de Dios, tendríamos que ¿verdad? Mirar que esa fe no se genera en ti ni en mí, hermano. Ustedes y yo no podemos hacer que eso aquí se forme, porque todo lo que sale de nuestras vidas sin Cristo está todo torcido, hermanos. Está todo sucio. La palabra de Dios nos enseña que esa fe inquebrantable inicia cuando tú y yo de verdad tenemos un encuentro real, un encuentro personal, en el que dejamos que Dios empiece a transformar nuestras vidas. ¿Alguien recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, verso 1 y 2? ¿Alguien recuerda qué dice allí? ¿No? Bueno, si ustedes van al pasaje, de hecho le voy a pedir a los muchachos que lo puedan poner. Fíjense lo que dice allí la escritura. Dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Siguiente. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Uno sigue leyendo el pasaje y te encuentras que esa era nuestra vida antes. Estábamos muertos, no podíamos hacer nada, hermano. Si tú no tienes un encuentro real con Jesús, si tú no dejas que Él te transforme, Él toque tu vida, nunca vas a tener una fe inquebrantable. Lo que es peor, tú podrás escuchar de Dios y entonces empezar a generar lo que no es fe en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿verdad? La fe, hermano, no es pensar de manera positiva. Nada tiene que ver con eso. Tampoco la fe no es un instinto que se sigue de que hoy yo creo que me va a ir bien. O como dice mucha gente, no, hoy sí me paré con el pie derecho. No, no tiene nada que ver con eso la fe. No es solo esperar que todo salga bien. Dios, ayúdame a que todo salga bien. Eso no tiene nada que ver con la fe. La fe es algo que Dios empieza a generar en nuestras vidas.
y que es resultado, hermano, como decía hace un momento, de tener de verdad un encuentro real con Dios. Si usted sigue leyendo Efesios capítulo 2, verso 4, usted encontrará que ahí dice la escritura, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y usted y yo seguimos leyendo ahí los versículos, llegamos al verso 8 y 9. ¿Y qué es lo que nos dice el verso 8, hermano, de la fe? ¿Es algo que tú produces? ¿Qué es lo que dice el verso 8? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es tuyo. No es que Dios te contesta porque tú tienes mucha fe, es porque Dios tiene misericordia, hermano, porque Él en su gracia así lo decide. Fíjense que allá en la iglesia teníamos muy poco, recién que se había construido, ¿verdad?, el lugar donde ahora nos reunimos, y llegó una mujer a la que mis papás le estuvieron compartiendo. Ella apenas tenía unos 2 meses de conocer del evangelio, pero en esos 2 meses ella estaba como una esponjita, ¿verdad? Todo lo que recibía lo estaba jalando, y de repente allí donde ella vivía surgió una necesidad. Una de sus vecinas, ¿verdad?, se le enfermó mucho uno de sus pequeños, y la hermana, su esposo, era el único en esa calle que tenía auto. La vecina llegó corriendo, se metió a la casa, ni siquiera se fijó en el patio, no se dio cuenta que no estaba el carro. El esposo ya se había ido. Y esta mujer, la vecina, le dijo: oye, necesito que tu esposo me ayude y llevemos rápido a mi hijo está muy mal, se está muriendo. Y él dijo: ¿no te das cuenta que no hay carro? Mi esposo ya se fue, pero espérame, si tú me das la oportunidad, yo quiero ir a tu casa, vamos. ¿Por qué no me dejas pedirle a Dios por tu hijo? Yo estoy aprendiendo que Dios es nuestro Padre, y aunque nosotros no merecemos, podemos acercarnos a Él y pedirle que Él obre en la vida de tu hijo. Ella fue, le dio la oportunidad a esa mujer, se fue rápidamente a su casa, oraron, y en menos de 1 hora, hermanos, ese pequeño estaba sano. Ahora, yo le pregunto, hermano, para Dios sea la gloria, ¿usted cree, hermano, que esa mujer sigue orando? ¿Por qué? Porque ella vio a Dios, ¿verdad? Ella supo que Dios respalda su palabra. Hoy ella, hermanos, tiene más de 40 años en la iglesia, sigue orando, y a veces Dios no sana a la gente por la que ora. Por el contrario, hay algunos que se han muerto, pero ella sigue haciendo lo que Dios le dice en la palabra. Hoy ella aprendió otras cosas. Hoy ella aprendió que Dios es soberano. Entonces, volvemos al asunto. ¿Cómo es, verdad, que se genera esta fe? Solamente cuando vienes a tener un encuentro con Cristo. Mientras tú no tengas ese encuentro con Cristo real y que tú puedas rendir tu vida a Dios, esa fe no se va a generar en tu vida, porque es una fe que viene como un regalo de Dios a tu vida cuando tú tienes ese encuentro real con Él, cuando tú empiezas a escuchar su voz. Dice la palabra en Romanos 1:17, 10:17, perdón, que la palabra viene por el oír, hermano. La palabra de Dios, Dios nos la da la palabra, y esa palabra que Él nos empieza a dar empieza a generar esa confianza en Dios. Una fe inquebrantable, entonces, hermano, tendríamos que decirlo así, está fuertemente arraigada en la palabra. No está arraigada en mis pensamientos, en mis emociones o en mis circunstancias. Una fe inquebrantable está 100% arraigada en la palabra.
Y el versículo que leíamos al principio es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nos está hablando de esto. Nos está hablando, ¿verdad?, de en qué medida tú y yo estamos conociendo a Dios y estamos dejando que Él siga operando en nuestras vidas y que Él trabaje en nuestro ser. Dice el versículo, ¿verdad?, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esta conexión entre la palabra certeza y lo que se espera presupone o nos hace pensar, ¿verdad?, que yo conozco, ¿verdad?, a la persona de quien voy a recibir. Si no, no estaría esperando. Es como, por ejemplo, hermanos, yo no sé, creo que a muchos de nosotros nos ocurre. ¿Cuánta gente luego te pide que le apoyes con un préstamo de dinero? Le prestas el dinero, te dicen tanto tiempo te lo pago, pasa un año y no te lo paga, ¿verdad? Despuésito dice, pues mira, te voy a dar la mitad, pero te lo voy a pagar. Pasa otros 6, 7 meses, te paga la otra mitad, te lo da, pero acaba de terminar de pagarte y no pasa ni un mes y te vuelve a pedir. ¿Qué vas a hacer? Dicen algunos, no, con este ya no le entro, ¿no? A este ya no le presto. ¿Por qué? Porque lo conoces y sabes qué es lo que vas a esperar. Una fe inquebrantable nace solo por el mover de Dios. No es de otra manera, hermano. Pero esa fe que Dios instaura, que Dios coloca en nuestros corazones, que Dios trae a nuestra vida, Dios desea que esa fe se vaya fortaleciendo. Y la única manera en que se va a fortalecer, hermano, es en la medida que tú y yo lo seguimos conociendo, hermano. Es muy especial reunirnos como familia, como cuerpo en un lugar como este. Aquí podemos conocer, escuchar la palabra de Dios, pero allá afuera, hermano, allá afuera es donde Dios quiere ver tu vida. Allá afuera en tus negocios, allá afuera en tu hogar, con tus vecinos. Lo que tú conoces de Dios, ¿cómo dejas que eso que estás conociendo de Dios se pueda reflejar allá afuera? Y que la gente lo pueda ver. Saben, hace algunos años Dios nos llamó al campo misionero. Por un lado, Dios estuvo trabajando en la vida de mi esposa y a ella la terminó llevando a un grupo OM. No sé si algunos de ustedes han escuchado hablar de esta organización, Operación Movilización. Trabajan a nivel mundial ellos. Llevan el evangelio a varias partes. Y bueno, Dios, dentro de su gracia, de su misericordia, se llevó a mi esposa a Egipto. Y allá estuvo como misionera. Por otro lado, Dios trabajó conmigo, estaba yo en el seminario y Él me llevó a Guatemala a trabajar entre los grupos étnicos. Cada uno de nosotros vivimos nuestra fe estando en esos diferentes lugares. Pero después Dios nos llevó como pareja a trabajar entre los zapotecos. Y algo que yo tenía claro es, ¿cómo es que mi fe va a crecer aquí y que la pueda yo vivir de tal manera que esta gente que me esté viendo pueda ver antes que a mí a Dios? Porque no se trata de que la gente diga, eres muy buena gente. No se trata de que la gente, tú y yo les caigamos bien, sino que nuestra vida, hermano, termine siendo algo que inquiete la vida de esas personas. Y que les diga, ¿qué tiene esta persona? Que deseen querer tenerlo y que se puedan acercar a través de nuestras vidas a Dios. Una fe inquebrantable, entonces hemos dicho, nace, ¿verdad? Está arraigada en ese contacto primero con Dios. Una fe inquebrantable también se va generando cuando tú y yo empezamos a conocer más a Dios. Penetramos, dejamos que nuestra vida
¿verdad?, sea tocada por la palabra de Dios, pero entonces también esa palabra la dejamos que empiece a fluir en el lugar donde empezamos a movernos. Y que la gente lo empiece a ver. Y empiecen a ver que Dios es real. Porque te ven que aún y cuando está pasando lo que está ocurriendo, tú sigues firme con la visión, con el propósito que Dios te dio. Cuando estábamos allá en el área Zapoteca, nos tocó vivir el huracán Paulina. Y sabe, el lugar donde estábamos quedó completamente destrozado, más de 2 meses y medio sin poder bajar de la montaña, estábamos incomunicados. Y empezó el ejército a mandar helicópteros para llevar alimentos y cosas. Pero hubo una familia que me llamó la atención porque en cuanto llegó uno de los helicópteros me dijo: ustedes ya se van a ir, ¿verdad? ¿Por qué no se llevan a mi niña? No sé si se acuerda mi esposa de esto, ¿no? La gente creía que nos íbamos a ir. Le dijimos: no, nosotros vinimos a quedarnos y a vivir con ustedes. En medio de todo esto, estar y que la gente pudiera ver a ese Dios que es real, hermano. Una fe inquebrantable nos va a llevar a que la gente no solo nos vea a nosotros, sino vea de verdad a Dios en nosotros. El salmo que al inicio les leía, el Salmo 67, ¿verdad?, dice: Dios tenga misericordia. Ya la tuvo, hermano, aquí estamos. Ya Dios obró su misericordia, y dice el pasaje, sigue diciendo, ¿verdad?, y resplandezca sobre nosotros, su rostro se deje ver a través de nosotros. ¿Para qué? Para que la gente le alabe. Una fe inquebrantable, hermano, no es fe si la gente no ve a Dios. No puede ser de otra manera, hermano. Mire, hoy en muchos lugares ocurre que la gente habla más de lo que ellos hacen, que la gente a veces sí se inquieta y dice: no, pues sí, no, esto, aquello y lo otro, ¿no? Pero nos tenemos que llevar a la gente a que vea solo a Dios. Hermano, usted y yo no somos nada sin Él. Es Dios quien hace las cosas. Una fe inquebrantable, ¿verdad?, va más allá, dejando que sea Dios quien se vea y no nosotros. Que nosotros nos hagamos a un lado, como dijo, ¿verdad?, Juan, que yo mengüe y que Cristo crea. Ahora, en el capítulo 11 de Hebreos, hermano, hay mucha gente que ha llamado a este capítulo el salón de la fama de los cristianos o de los hombres de fe, ¿verdad? ¿A cuántos, ¿verdad?, en este capítulo de los hombres del Antiguo Testamento se menciona? ¿Alguien recuerda alguno de los personajes que se menciona allí en Hebreos capítulo 11? Abraham. Usted puede hacer una lista y va a hacer una lista de fácil, no menos de 15 personas. Ahora, ¿qué es lo que realmente estaba buscando el autor, hermanos? Que usted y yo nos sintiéramos pequeños y que dijéramos: no, pues esos cuates de verdad sí tienen mucha fe. Bueno, esos amigos de los que se nos habla en el capítulo 11 son igual que tú y yo, hermano. Igualitos. Al principio dijimos: todos somos llamados a tener una fe inquebrantable. Dios no hace acepción de personas. Dios no está pensando que hay unos que van a ser mucho mejores que otros. Todos, hermanos, cometemos errores. Y errores, hermanos, garrafales. En Hechos 11 no se nos habla de David, pero ¿usted creería que David era un hombre de fe? ¿Cómo lo menciona la Biblia que era David, hermanos? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y usted vio lo que hizo David? ¿Cómo es que era un hombre conforme al corazón de Dios? A uno de sus amigos los mandó matar. Le quitó la mujer. Quiso aparentar como que todo estaba bien, ¿no? Y no era real. Entonces, cuando uno lee este capítulo 11, uno se pregunta: a ver,
hacia dónde el autor realmente quería llevarnos. A decir que solo hay algunos privilegiados que pueden vivir su fe así. No, hermano, no es ese el deseo del escritor. Y usted y yo sabemos que atrás del escritor está Dios. Y es Dios quien nos está diciendo, ¿verdad?, que todos podemos tener una fe inquebrantable, como estos hombres. Pero inmerso en ese pasaje, usted empieza a ver que como que hay una diferencia entre unos y otros. Primero se empieza a hablar de aquellos que dice que taparon boca de leones, ¿no? Y grandes milagros. Pero luego la lista empiezas tú a verla y dices, ¿estos también son hombres de fe? Dice que fueron cortados a la mitad, aserrados, ¿verdad?, que les cortaron su cabeza. Y alguien de nuestra época diría, no, esos no son hombres de fe. Dices, mira nada más cómo murieron, ¿no? Tanto unos y otros supieron, ¿verdad?, que lo único que los podía sostener era su fe. Una fe inquebrantable, hermano, de acuerdo con este pasaje, entonces, es aquella que entiende, ¿verdad?, que Dios se mueve como Él quiere, hermanos, y que es solo su gracia la que hace que las cosas puedan ocurrir. Seguramente usted se recuerda de estos 3 amigos que estaban con Daniel y que iban a ser arrojados a ese gran horno de fuego. ¿Se recuerda cuál fue el pensamiento que ellos expresaron al rey? Ellos le dijeron, nosotros estamos convencidos de algo. Y aquí se nos está hablando de la fe inquebrantable. Nuestra fe es tan fuerte en Dios que no nos interesa lo que pueda pasar. Nosotros sabemos que Dios nos puede sacar, ¿verdad?, de ese lugar y que no va a pasar nada. Pero si Él no nos saca, nosotros aquí seguimos alabándolo y adorándolo, ¿verdad? Una fe inquebrantable no está basada en las circunstancias. No está sostenida, ¿verdad?, en lo que a mí me gustaría que ocurriera. Una fe inquebrantable está sostenida en la palabra y está sostenida en el carácter de Dios. ¿Usted cree que Dios realmente lo ama? Sí, ¿no? O sea, lo mejor ya lo dio Dios para usted y para mí. Pero a veces, hermano, ¿verdad?, aun y cuando Dios ya dio todo por nosotros, estamos mirando pequeñas cosas y decimos, ¿será que Dios de verdad me ama? Escucha más al hermano Efraín que a mí, ¿no? ¿No será que él está más cerquita de Dios y yo no estoy mal? Y hay gente, hermano, que empieza, ¿verdad?, a juzgar sus vidas y a sentirse muy mal porque no ve cosas. Pero se nos olvida que Dios es soberano, que Dios decide cómo hacer las cosas, hermano, en nuestros días. Y una fe inquebrantable está basada en el carácter de Dios. Dios es soberano. Yo no le puedo hacer a Dios manita de puerco. Acabo de escuchar a un hombre que decía, ¿por qué ayunas tú realmente? Porque con tu sacrificio tú quieres que las cosas cambien. Lo que estás haciendo es diciéndole a Dios, tú no eres tan bueno como yo. Y mira, yo me voy a sacrificar estos 4 o 5 días, no voy a comer para que tú hagas esto. Esa no es la actitud con la que uno llega al ayuno. Ayunamos porque creemos, ¿verdad?, que Dios en ese tiempo de manera especial nos revelará también qué es lo que quiere hacer. Yo no lo voy a condicionar, no le voy a hacer eso para que Él haga las cosas. No, yo conozco quién es Dios y sé que lo mejor Él ya lo dio para nuestras vidas. Lo que pueda pasar, Dios solo permítenos entender. Permíteme entender qué es lo que tú estás haciendo, ¿verdad?, con esto, y que yo pueda proseguir en mi vida y pueda aprender de esta situación. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Una fe inquebrantable solo y únicamente nace cuando tienes un encuentro con Dios. ¿Tú quieres una fe inquebrantable? Asegúrate de que has tenido un encuentro con real con Dios. Que lo estás buscando no porque te conviene, no porque quieres que te saque de una bronca,
de un problema o de una relación, eso no te va a llevar a que forme en tu vida una fe inquebrantable. Ven a Dios porque reconoces lo cochino, pecador que eres. Si no ves eso, esa fe no se va a instaurar en tu vida. Sigue conociendo a Dios, sigue conociéndolo en su palabra, arráigate en su palabra, porque esa fe, ¿verdad?, se va a volver, se va, ¿verdad?, a generar en una fe inquebrantable. Y al conocer a Dios, recuerda, Él es soberano. Ahora, todo este capítulo 11, hermano, ¿verdad?, después de que el autor nos habla ya de todo esto, nos muestra los ejemplos de las personas, ¿verdad?, cuando pasa al capítulo 12, hay una frase que conecta todo lo que ya dijo en el 11 con el 12. Y quiero hacer un último énfasis en eso, hermanos. ¿Qué es lo que dice el verso, ¿verdad?, del 1 del capítulo 12? Por tanto, es decir, después de que ya hablamos de todo esto y de cómo se puede generar esta fe, y que el autor nos invita a que tengamos una fe igual, a que dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas, dice, bueno, por tanto, todo esto que ya les dije, entonces ahora viene el reto, viene el desafío de Dios para ti y para mí. Y allí en este versículo, ¿verdad?, usted y yo encontramos qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice el versículo, Hebreos 12, ¿verdad?, por lo tanto, después de todo lo que ya dijimos, ¿verdad?, teniendo alrededor una tan gran nube de testigos, número 1 dice, despojémonos de todo peso. ¿Quieres que tu vida se vuelva y se esté generando esa fe inquebrantable? No cargues más de lo que no tienes que cargar, hermano. Despójate de cosas que a lo mejor no están mal, pero ¿qué crees? Ya no te tocan, ya no tienes que cargarlas. En nuestros contextos familiares a veces estamos cargando con cosas que ya debíamos de haber dejado, hermano, para seguir, ¿verdad?, buscando de Dios, para impactar otras vidas. Pero a veces nos atamos a responsabilidades que no debiéramos de atarnos. Bueno, el pasaje dice, despójate de todo eso, que aunque no es pecado, te va a estorbar. Después dice, ¿verdad?, y del pecado que nos asedia. ¿Quieres continuar en una fe inquebrantable? Tú te conoces. Tú sabes cuáles son las áreas donde tú necesitas de Dios. ¿Verdad? No dejes que ese pecado que te está asediando te termine debilitando y tronando. El asedio es eso, hermano. Ahí está al acecho, ¿verdad?, y buscando, ¿verdad?, y debilitando nuestras vidas hasta que el pecado te hace caer. Entonces hay que despojarnos de todo aquello que no, ¿verdad?, me va a ayudar a crecer en mi fe, pero también del pecado, ¿verdad? Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una fe inquebrantable no nace de un día para otro, hermano. Una fe inquebrantable se va formando en tu vida y en mi vida conforme seguimos caminando con Dios. Pero como dice el siguiente versículo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay de otra manera, hermano. Tenemos que seguir viendo a Cristo. Él es nuestro modelo a seguir. Y Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros, por su pura misericordia y por su pura gracia. Así que, hermano, le invito, sigamos desarrollando esa fe inquebrantable, y que al hacerlo, toda la gloria, toda la honra la reciba Dios, y a través de tu vida y de mi vida
otros sean inquietados a venir a los pies de Cristo. Que Dios me les bendiga, hermano. Quisiéramos, concluir con esto entonando un canto. Quiero entonar un canto con mi esposa. Uno de los privilegios que... A ver. Bueno, ahí está ya. Gracias. Sí, ya venía rápido mi hermano. Le decía, uno de los privilegios que tenemos después de conocer a Cristo, porque creo que es un privilegio, ¿verdad?, que Dios nos da, es poder servirle, hermano. Una fe inquebrantable, ¿verdad?, baja a los pies de Cristo y le dice: Dios, aquí estoy. Lo que tú quieras, aquí estoy. Si algo puedo hacer, quiero servirte, Señor. Y este canto habla de eso. Usa mi vida, Señor, dice el canto. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Y aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor, yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Amén, que así sea. Que ese siempre, Gracias a Dios. La gloria para Dios. que ese siempre sea nuestro deseo, hermano. Es el mayor privilegio que usted y yo tenemos. Una fe que se gesta a la luz de Dios no puede servirse a sí mismo. Sirve a los que le rodean. Bendiciones, mis hermanos. Ay.